Muy bien, el momento de presentar al doctor Jorge Rodríguez Robledo para su columna de educación vial y hoy vamos a hablar de la velocidad. ¿A qué velocidad se tiene que circular de acuerdo al vehículo, de acuerdo a la ruta o el camino o en el centro por donde transitamos? Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Dani, querido, el placer de estar acá compartiendo con vos, con el equipo, la gente del otro lado. Y como bien vos dices... Perdón, doctor, ahí sí. Usted cuando le ven la etiqueta dice Made in Canal 5, ¿no? Sí, obvio. Obvio, es donde tenemos los inicios, donde arrancamos. Claro. Fue la vidriera. Sí. Y con usted. Digo, claro, porque hay muchos que se olvidan de los arranques. No, usted no. Es como los amigos remas suyos, jamás. Por supuesto. Agradecido siempre con ellos y con usted. Sí, señor. Arranquemos y acelere, ya que estamos hablando de velocidad. En este sentido, la velocidad juega un papel fundamental en el desplazamiento que tenemos en la vía pública, potencia las posibilidades de riesgo y en este sentido es importante decir que según el camino es la velocidad que nosotros podemos tomar. En el casco histórico de una ciudad no se puede circular a más de 20 kilómetros por hora. En una ciudad generalmente cuando empezamos a desplazarnos, llegar a 40 kilómetros por hora es el límite y en una avenida hasta 60 kilómetros por hora. Cuando tomamos una ruta, 90 kilómetros por hora es el límite, es la velocidad máxima a la que podemos llegar. Y en una autopista podemos tener la posibilidad de hacerlo hasta 120 kilómetros por hora. Estamos hablando de los vehículos particulares, estamos hablando de los rodados que se desplazan diariamente y que no respetan los índices de velocidad, que son fundamentales para asegurar nuestra vida, para brindarnos protección y en este sentido también poder concientizarnos de que nuestra circulación repercute también en el resto de los usuarios de la vía pública, porque uno no sale solo al espacio público a circular, sino que interactúa con el resto de los usuarios. Así también como la velocidad se tiene que cuidar y se tiene que respetar, que también puede tener una variable según la nomenclatura, que puede establecer una velocidad mínima a la que acabamos de decir, pero en parámetros generales la regla es como acabamos de detallar. Y es importante también decir que para lograr seguridad tenemos que respetar la velocidad, pero así como respetamos la velocidad, tenemos que tener en cuenta la distancia entre vehículos. La distancia juega un papel muy importante también en la circulación de los distintos tipos de rodados. Y esta distancia que se tiene que respetar tanto en la ciudad como en la ruta, como cuando llegamos a un semáforo, siempre con distancia al vehículo que va por delante. Yo siempre tengo que mantener ese espacio, esa distancia a los fines de poder promover seguridad, porque también un condimento que tenemos que agregar es el sistema de frenado de nuestros rodados. Nuestros vehículos que cuentan con este sistema adaptado a las características del vehículo, el cual también tiene un papel muy importante el estado de los neumáticos de mi unidad, la cual necesita tener un aire determinado para lograr conseguir no tan solo un mayor rendimiento del combustible en un vehículo, sino que pueda frenar en el momento en que se activa el sistema de frenado de un rodado, en donde me tiene que acompañar la distancia con respecto al otro vehículo y en donde también necesito entender que la velocidad que yo tome es la que me va a permitir a mí poder detener mi vehículo. Un rodado a más de 90 kilómetros por hora en una ruta se vuelve ingobernable. Un rodado que no respeta los límites de velocidad potencia las posibilidades de riesgo. Y aquí es importante entender que es todo un sistema entre la velocidad, la distancia, el sistema de frenos y el estado de mis cubiertas, lo que me va a permitir a mí
generar lo que establece las reglas de tránsito en lo que se denomina la teoría del pleno dominio, teoría en la cual tengo la obligación como conductor de todo tipo de vehículo de detener mi vehículo o evitar el impacto de mi rodado con otros que puedan encontrarse circunstancialmente en ese momento, como así también la estructura y los demás usuarios de la vía pública en calidad de conductores o peatón. Esa teoría del pleno dominio a mí me obliga a poder detener la marcha de mi vehículo o evitar el impacto con otro objeto. Pero para lograr esto necesitamos, Daniel, que todos estos elementos que acabamos de mencionar se cumplan para poder brindar seguridad y protección a todos los usuarios de la vía pública, ¿no? Que es lo primordial. Así es. Es lo primordial, la seguridad sobre todo, y evitar situaciones confusas, léase accidente. Exactamente. Nosotros cuando salimos de casa tenemos que pensar en volver. Siempre cuando uno circula en la vía pública, por más tecnología que puedan tener los vehículos, rutas modernas, caminos en condiciones, que Dios quiera en algún momento puedan mejorar en los distintos municipios para el desplazamiento que tienen los rodados, y así también poder entender que un tema que vamos a tocar la semana que viene, que son los elementos de movilidad personal, los vehículos de movilidad personal, como es el monopatín, como también podemos considerar la bicicleta, que hoy se ha generado que muchas personas elijan la bicicleta o también el monopatín para desplazarse en la vía pública, ¿no? Los altos costos del transporte público, sobre todo después del día de hoy, llevan a que la gente también elija caminar, elija la bicicleta, elija el monopatín, pero necesitamos lugares aptos para poder circular y hay reglas de conducta que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas para cuidarnos entre todos y generar un tránsito mucho más seguro desde la conducta que tenemos nosotros los usuarios del espacio público, ¿no? Muy bien, gracias doctor, hasta la semana que viene. Por favor, Dani querido, hasta la semana que viene, un abrazo grande, que Dios los bendiga y vamos a estar en breve inculcando cultura vial como lo hacemos, como vos bien decías al inicio del noticiero, hace tantos años aquí en la pantalla de Canal 5, ¿no?